Españoles, españolas, Feijóo, que podría ser presidente pero no quiere serlo, termina otro año más y España sigue sin romperse. Así llevamos desde más o menos el 2018. Este 2023 ha sido un año muy movidito, pero con sus más y con sus menos ha sido un año bonito, completo y divertido. Bueno, al menos divertido para algunos. Yo la verdad es que me lo he pasado bastante bien. Y es que 2023 nos deja grandes momentos para nuestra historia. Ha habido sorpresas en la derecha, como Feijóo decepcionándonos como moderado y habiéndose asimilado casi por completo a la ultraderecha, y mientras tanto también la izquierda nos ha sorprendido a todos de sobremanera en las últimas elecciones y ha conseguido revalidar el gobierno de coalición progresista, lo que ha supuesto todo un terremoto y nos ha dejado momentazos para la posteridad. Por eso hoy me gustaría que me acompañéis por este rápido pero bonito repaso junto a vosotros y vosotras de este año tan frenético y apasionante que dentro de un tiempo, echando la vista atrás, miraremos con nostalgia y con cariño. Vamos allá. Este 2023 empezó con el pie cambiado. Recordadlo, el precio de la luz llevaba un año disparado y algunos decían que la mejor manera de combatir los precios era bajando los impuestos. El gobierno acabó por hacerlo con el IVA, primero del 21% al 10% y después del 10% al 5%. Y sorpresa, no sirvió de absolutamente nada. Los precios siguieron creciendo y las rebajas se la comieron las grandes energéticas, las cuales sacaron 6.500 millones de euros en beneficios. Y al final la solución no fue bajar los impuestos, como siempre nos decía la derecha, sino fue la excepción ibérica, que el Partido Popular llamaba Timo Ibérico, si recordáis, que básicamente consistió en poner topes al precio de la energía. Eso sí que funcionó y los debates sobre el coste de la luz, por fortuna, ya son una cosa que quedó a principios de año. Y mientras se estaba gestionando todo esto, ¿dónde estaba la ultraderecha que ahora pretende ser tan social? Pues no sé si os acordaréis, pero este año vivimos uno de los espectáculos más dantescos por parte de Vox. Estamos hablando efectivamente de la moción de censura que les llegó a costar casi 4 meses de presentar entre diciembre y marzo, con el candidato Ramón Tamames al frente contra el gobierno de Pedro Sánchez. Un show espectacular que nos dejó grandes momentos, como que al candidato se le filtró el discurso entero un par de días antes, o que ante la réplica del presidente del gobierno le interrumpió para mostrar su ofensa porque éste le leyese un tocho de 20 folios. Es que usted venga con un tocho de 20 folios. Señor Tamames. Increíble. Menos mal que ya no podrán presentar más mociones de censura porque perdieron 19 diputados y ya no tienen suficientes como para continuar haciéndolo. Por cierto, recordad también cómo Tamames sacó al día siguiente su discurso a la venta por internet, un discurso que por otro lado es público y se puede consultar en la misma web del Congreso de los Diputados. Pero él lo hizo igualmente porque hay algunos que hacen lo que sea con tal de promocionar su libro. Mientras tanto, en la otra parte de la derecha, en el Partido Popular, también estaban enfocados en ver quién mandaba de verdad en su partido, que no estaba del todo claro. Y con esta intención, Ayuso desde Madrid no ha parado de ofrecernos todo tipo de polémicas y absurdas sacadas de quicio. Y la verdad que es una pena que hayan convertido la capital de todos los españoles y la Comunidad Autónoma de Madrid en una especie de bastión desde el que hacer solamente guerrilla contra Pedro Sánchez y contra todo lo que huela mínimamente a justicia social o a su tan temido socialcomunismo, que es como un fantasma que se han inventado ellos solos este año y ven en todas las esquinas acechando. Se ve que la derecha tenía otro modelo de sociedad distinto, uno en el que las ayudas públicas van para quienes más tienen en lugar de para quien más lo necesita. Este año vimos, por ejemplo, como el vicepresidente de Ayuso, Enrique Osorio, famoso por frases como ¿dónde estarán los pobres de Madrid? O las familias ya han superado las muertes de las residencias, estaba recibiendo la ayuda para consumidores vulnerables de su propio gobierno. Es decir, consumidor vulnerable siendo el diputado curiosamente más rico de la Asamblea de Madrid con un patrimonio de 1.400.000 euros y al mismo tiempo un salario de 104.000 euros al año. Por supuesto que sí, si es para quienes lo necesitan, lo llaman paguita siempre, pero si es para ricos lo llaman ayuda o beca. Y es lo de siempre, llaman mantenidos y subvencionados a las familias que están en las colas del hambre y hablan de paguitas. Los mantenidos subvencionados que ellos crean como las colas del hambre para que la gente dependa de ellos. Pero luego, por ejemplo, han estado dando becas para colegios privados a familias que ingresan hasta 100.000 euros al año. Aunque bueno, tal vez Enrique Osorio realmente necesite una ayuda social, ya que otra cosa que hemos conocido este año por parte del Partido Popular de Madrid es que Isabel Díaz Ayuso pedía 1.500 euros a sus candidatos con más opciones de lograr un escaño. Porque según contaron algunos diputados del Partido Popular madrileño, este impuesto al sillón que llamaban la dolorosa, sí, no es mentira, parece
parece ser que es una práctica bastante común en el partido de Ayuso. ¿Quieres tener un escaño? Pues dame 1.500 euros y te presentas en mis listas. Parece una especie de estafa piramidal en la que si tienes suerte acabas cobrando 4 años por aplaudir mientras Ayuso insulta a los médicos que hacen huelga o habla del comunismo. Pedro Sánchez es un comunista. Se supone que la política va de servicio público, pero parece que aquí, como con tantas cosas con el Partido Popular, va de dinero. De hecho, conforme más se acercaban las elecciones autonómicas y municipales de mayo, mejor íbamos conociendo las propuestas de la derecha. Entre todo el jaleo del que te vote Chapote, Bildu, ETA, Puigdemont, los ocupas, se les ocurrió una maravillosa idea electoral: traer de vuelta a Juan Carlos I. Y es que resulta que una de las propuestas electorales de Feijóo era traer de vuelta al rey emérito a España este mismo otoño si salía elegido presidente del gobierno. Propuestas de altura, ya veis, esto era una grandísima preocupación para los españoles, porque ya lo sabéis, estamos hablando del mismo rey que tuvo que huir de España tras conocerse que había recibido 100 millones de dólares de Arabia Saudí y que su propio hijo Felipe VI consideró que le hacía demasiado daño a la monarquía y por ello lo mandó al exilio para que no le salpicasen sus escándalos a él tampoco. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y hablando de delincuentes, ya que estamos, en las elecciones municipales tuvimos una situación realmente esperpéntica por unas cuantas cosas. La primera de todas es que Ana González Martínez, una concejala de Vox, fue detenida por tráfico de drogas, posesión de armas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico. Y todo esto poquito antes de la campaña electoral. Y esta señora, al igual que todo su partido de ultraderecha, centraba casi toda su actividad política en hablar en su municipio de inseguridad, de robos, de drogas y de violencia, y relacionándolo todo evidentemente con la inmigración. Pero el increíble giro de guión vino cuando a esta misma concejala la pillaron con casi 2 kilos de cocaína, dinero en efectivo, armas cortas y largas y además, que esto no acaba aquí, una plantación de marihuana de más de 5.000 plantas que cultivaba con la luz enganchada a la red pública. Es decir, que le financiábamos entre todos la producción de su material. Y en este caso no era precisamente una inmigrante la criminal, por mucho que les gustase decir lo contrario en campaña. Y la verdad es que tampoco me sorprende que en Vox no se percataran antes de que llevaban a alguien así en sus listas, porque hemos visto que en el partido de Abascal lo de trabajar es algo que se hace más bien poco. Y es que el siguiente hito maravilloso de las elecciones de mayo es que se presentaron con el mismo programa electoral en todos los municipios de España, lo que supuso situaciones tan hilarantes como prometer cuidar las playas de Madrid, mejorar el metro de Teruel, ay qué bonito es el metro de Teruel, o apostar por el pastoreo en Barcelona. Alucinante. Y es que lo que pasó es que parece ser que a Vox le dio bastante pereza eso de redactar un programa distinto para cada uno de los municipios de España en los que se presentaba, y directamente hizo un solo programa para toda España y según donde se presentase le iban cambiando el nombre, pero las medidas eran las mismas. Es que ya no es que sean fachas, es que además son vagos. Y no contentos con eso, este año Vox también se gastó decenas de miles de euros en una lona de 10 metros de alto donde se veía una basura gigante a la que tiraban el feminismo, al colectivo LGTBI, a los objetivos de desarrollo sostenible y a todo lo que les sonase a rojo o a Indepe, a la basura. De hecho, su programa político estaba en esa pancarta: destruir todo lo que no sea de derechas, heterosexual, machista, católico y nacionalista español. Y todo esto con la guinda de que la mano que lo tiraba a la basura llevaba una bandera de España. Como si nosotros, es decir, toda esa gente a la que tiraban a la basura, no fuésemos tanto o más españoles que ellos. Y permitidme que insista en este asunto, porque tras señalar yo este tema en mis redes sociales, en Vox se enfadaron y me dedicaron un vídeo. En plena campaña electoral compartieron en Twitter este montaje del Gran Wyoming, que Carla Galeote y de mí mismo, en el que nos tiraban también a la basura. La verdad es que no hay nada como ser señalado por un partido de ultraderecha financiado con recursos públicos, pero sobre todo cuando al final acaba en debacle electoral. Entonces está bastante mejor. Eso sí, por supuesto, ellos podían tirar a la basura todo lo que no les gusta de España, a mí incluido señalándome desde sus cuentas institucionales, pero después no toleran la libertad de expresión del resto de personas. Y es que los gobiernos del Partido Popular y Vox que salieron de aquellas elecciones han desplegado toda una campaña de censura en los lugares donde gobiernan. Desde el día 1, en los gobiernos municipales empezaron a retirar todo lo que no les gustaba o les asustaba. Una obra de teatro de Virginia Woolf en Maldevorillo por feminista, otra obra de Lope de Vega en Getafe por insinuaciones sexuales, un concierto en Murcia por enseñar los pechos, una obra en Mallorca sobre los trastornos alimentarios y hasta una película de animación de un cine de verano por aparecer 2 mujeres dándose un beso. Atención al beso que tanto les ofendió. Y recientemente también ha sido una obra de teatro donde salían unos chicos en calzoncillos. Escándalo total. Y luego insistían en llamarnos a nosotros generación de cristal, pero a la hora de la verdad lo único que vemos son señores que peinan canas obsesionados con si la sirenita es negra, si en la película de Buzz Lightyear se besan 2 mujeres o si en una obra de teatro
teatro alguien sale sin camiseta. Que sea bienvenida a la Santa Inquisición del siglo XXI. En 2023 la hemos conocido de lleno. Y lo peor de todo es que el Partido Popular ató su suerte a Vox definitivamente tras las elecciones autonómicas. Lo primero que hizo Feijóo tras llegar al Partido Popular después de que Ayuso le cortase la cabeza a Pablo Casado fue meter a Vox en el gobierno de Castilla y León. Y a pesar de que en aquel momento era una excepción, hemos visto como su papel al frente del Partido Popular al final ha sido el de asimilarse al partido de Abascal, pactando en 140 municipios en los que no ha dudado ni un momento en meter a la extrema derecha dentro de todas las instituciones. Y ahora me está viniendo también a la memoria cómo presentaron sus acuerdos de gobierno con unos puntos tan ridículos e infantiles como uno que decía: señas de identidad para defender y recuperar nuestras señas de identidad. Clarísimo. A los españoles nos quedó entonces muy claro, tras las elecciones autonómicas y municipales, que Feijóo iba a atar su destino al de Abascal y sus delirios censores e inquisitoriales, y algo empezó a cambiar en España. Pero sobre todo, vamos al grano, ¿para qué pactaron tras las municipales Partido Popular y Vox? Bueno, pues en resumen y crudamente, por el dinero, por la pasta. Y es que la derecha siempre dice que acabará con el gasto político y cerrarán chiringuitos si gobiernan, pero a la hora de la verdad empezaron a gobernar y pasó lo siguiente. En Torrelodones, el Partido Popular y Vox aprobaron al sexto día de gobierno subir el gasto político a 1.150.000 euros y nombrar a 7 asesores de confianza. En Náquera, donde el Partido Popular y Vox prohibieron la bandera LGTBI y las manifestaciones contra la violencia de género, el alcalde de Vox se subió el sueldo 13.000 euros. En Cádiz, el nuevo alcalde del Partido Popular empezó a cobrar el doble que su antecesor, casi 70.000 euros al año. En Marbella, la alcaldesa del Partido Popular se subió el sueldo a 92.000 euros. En Guadalajara, la primerísima decisión de la alcaldesa del Partido Popular fue subir el sueldo de 49.000 euros a 76.000 euros y al concejal de Vox de 46.000 a 62.000 euros. En Fuengirola, en Málaga, el Partido Popular y Vox subieron los sueldos de su gobierno en 10.000 euros para cada concejal y la alcaldesa se subió su sueldo de 63.000 euros a 81.000 euros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo de siempre, si eres de izquierdas o pobre es una paguita, si eres de derechas es un sueldo bien merecido. Pero bueno, es cierto que el Partido Popular y Vox obtuvieron un resultado extraordinario en las elecciones de mayo. La derecha consiguió mantener varios gobiernos como Madrid o Murcia y recuperar algunos que habían perdido, como el de la Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón, Extremadura, etc. Fue una derrota sin paliativos para el gobierno de coalición. Y en aquel momento Pedro Sánchez hizo algo que ninguno nos esperábamos. Salió en rueda de prensa y convocó elecciones generales para julio. Si la cosa era un plebiscito sobre Sánchez sí o Sánchez no, él lo quería liberar cuanto antes. Y así comenzó la campaña para los generales y volvieron los gritos de que te vote Chapote, Bildu, ETA, Puigdemont, los Ocupas, el Falcon, en fin, ya lo sabéis. Y así les fue, porque a pesar de mejorar sus resultados respecto a 2019, al Partido Popular no le dieron los números para gobernar. Obtuvieron 137 diputados, que no está nada mal, pero la pérdida de los 19 diputados de Vox, quedándose en 33, les dejaba en 170 diputados. Y nadie más quería un gobierno condicionado por la extrema derecha, así que Feijóo se quedó con las ganas de gobernar. Y para colmo de males, tras salir al balcón de Génova el día de las elecciones, con aquellas caras tan largas dándose cuenta de que no iba a ser presidente, los militantes del Partido Popular empezaron a gritar: Ayuso, Ayuso, Ayuso. Y la propia Esperanza Aguirre salió al día siguiente a desautorizar a Feijóo en público pidiendo que Ayuso cogiese el relevo. Yo no sé si este termina 2024 al frente del Partido Popular, ¿eh? Y así les fue en unas elecciones en las que todas las empresas demoscópicas daban por ganadora a la derecha y acabamos con Feijóo y Abascal sentados en la bancada de la oposición. Parece ser que hacer una campaña basada en hablar de ETA, de Bildu, de Ocupas, mientras se grita muy fuerte que te vote Chapote, no funciona del todo. Y por mucho que Feijóo repitiese que debían dejarle gobernar por ser la lista más votada, pues no le dieron los números. Y precisamente por haber elegido meter a Vox en todos los gobiernos de España, ya nadie quiso pactar con el Partido Popular y no pudo formar gobierno. Y eso no es algo propio de una dictadura socialcomunista, como les empezó a gustar decir, sino que es cómo funciona la democracia española y de hecho ellos se beneficiaron de ello siempre que pudieron. Almeida en 2019 fue alcalde habiendo ganado las elecciones Manuela Carmena. Ayuso también fue presidenta en 2019 cuando en Madrid la lista más votada fue el Partido Socialista. En Andalucía ocurrió lo mismo con Juanma Moreno, o en Extremadura este año, donde ganó las elecciones el Partido Socialista, pero el Partido Popular pactó con Vox el gobierno, o en Canarias también, donde ganó el Partido Socialista y el Partido Popular pactó el gobierno con Coalición Canaria. Esto se llama régimen parlamentario, y lo de que gobierne la lista más votada no puede servir solamente cuando a ti te interesa, a no ser que seas un hipócrita de manual, que bueno, puede ser el caso. Pero el Congreso y los diputados gestionaron tan mal las posibles alianzas que incluso perdieron la mesa del Congreso de los Diputados, un órgano que todos contábamos con que obtendría
pondría a la derecha fácilmente. Y tan grave fue su fracaso que incluso Vox votó en contra y Cuca Gamarra perdió la votación con 139 votos frente a los 178 de Francine Armengol. Casi nada. Pero a pesar de que dijese aquello de no soy presidente porque no quiero, haciendo alusión a que Feijóo podría firmar la amnistía para que Junts le apoyase, lo cierto es que nadie quería una legislatura condicionada por la extrema derecha. En palabras de Aitor Esteban del PNV. Si es con nosotros o con Junts, debe empezar a contar descontando 33. Y a pesar de eso, querían vendernos que Feijóo no iba a gobernar porque había una especie de conspiración socialcomunista que se lo impedía. Pero esa conspiración socialcomunista se llamaba Constitución Española y deja muy claro que gobierna quien consigue más votos. Punto. Y como éramos pocos, entonces salió Ayuso a decir que la formación de un gobierno salido de una mayoría parlamentaria representada en las urnas era que nos estaban colando una dictadura por la puerta de atrás. Que además lo dijo ella siendo presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y al mismo tiempo que su partido alentaba a manifestaciones contra el gobierno en las sedes del Partido Socialista donde literalmente se cantaba el cara al sol. Y lo más grave es que esto lo dijo mientras ella misma hizo exactamente la misma jugada que Pedro Sánchez, es decir, pactar con distintas fuerzas parlamentarias para poder presidir habiendo quedado segunda. Pero bueno, el resultado electoral no solo sirvió para revalidar el gobierno de coalición progresista, sino que también supuso una gran fractura para la derecha española. Tras la pérdida de 19 diputados y 600.000 votos, Espinosa de los Monteros abandonó Vox, al igual que lo había hecho antes Macarena Olona, diciendo que Abascal utilizaba el partido para desviar millones de euros de dinero público a su fundación. Parece ser que dentro de la formación ultra se estaba viviendo una lucha silenciosa, y el marqués Espinosa de los Monteros tragó lo intragable durante un tiempo porque pensaba que iba a ser ministro de Economía en un futuro gobierno de Feijóo, y así poder saciar su ego de aristócrata. Pero perdieron las elecciones y por eso acabó saliendo de Vox. Y recientemente algo parecido está ocurriendo con Ortega Smith, que además de decir que Vox se ha convertido en una agencia de colocación para amigos y pegar golpes y comportarse como un matón con corbata en el Ayuntamiento de Madrid, parece ser que en este 2024 va a disputar de la presidencia de Vox a Abascal. Están las cosas bastante interesantes. Además, este año también vivimos un acontecimiento deportivo muy importante para España. La selección femenina de fútbol ganó el Mundial. Sin embargo, tristemente, esa noticia quedó eclipsada por un acto despreciable por parte del expresidente de la Federación, Luis Rubiales. Ya lo sabéis, en plena celebración agarró la cara de la futbolista Jenny Hermoso y le plantó un beso sin consentimiento. Durante días, de hecho semanas y meses, se resistió a todo tipo de críticas, hablando de que ella había accedido e inventándose todo tipo de mentiras para justificar lo injustificable. Pero al final, por mucho que dijese que no iba a dimitir, la situación fue tan escandalosa que no le quedó más remedio. Por cierto, que en el Congreso de los Diputados ya se puede hablar las lenguas cooficiales del Estado. Por fin, todos los españoles estarán representados sin importar en qué lengua hablen. Sin embargo, esto no quedó exento, evidentemente, una vez más, de polémica. De hecho, salió Borja Semper, el nuevo supuesto moderado del Partido Popular, que por cierto es volver al Partido Popular y que se te acabe toda la moderación que tenías antes, salió y dijo que esto de poder hablar los idiomas cooficiales en el Congreso de los Diputados era hacer el canelo. Sin embargo, finalmente salió al Pleno a hablar en euskera, cosa que le costó duras críticas dentro de su propio partido. No hay quien los entienda. Ah, por cierto, claro que sí, no nos olvidemos de que este año la princesa Leonor cumplió la mayoría de edad. Exactamente igual que cada año hay 500.000 de chavales españoles que cumplen 18 años. Y aunque en la ceremonia le hicieran jurar la Constitución española, se les olvidó una vez más el artículo 14 que dice que los españoles son iguales ante la ley sin discriminación por nacimiento. Es decir, precisamente lo contrario a lo que ocurre aquí cuando la jefatura del Estado no la votamos, sino que se hereda. Pero la monarquía es tan maravillosa que el único mérito que tienes que hacer para cobrar el jugoso sueldo de rey es ser hijo de tu padre. Poco más que eso. Así que felicidades, Leonor, porque naciste en la única familia de toda España en la que se hereda un cargo público. Y otro cumpleaños bastante menos feliz ha sido el del Consejo General del Poder Judicial, el cual llega a finales de este año todavía bloqueado por el Partido Popular. 5 años lleva ya caducado. Un grupúsculo de jueces afines al Partido Popular que han ocupado el gobierno de los jueces y se niegan a abandonarlo, mientras que Feijóo dice que de esta manera, que recordemos es una práctica absolutamente inconstitucional, la democracia sale fortalecida. Estos son los supuestos constitucionalistas. Y por supuesto, durante los últimos meses se ha hablado también mucho de la amnistía. De hecho, es casi de lo único que se ha hablado últimamente. Ni de trabajo, ni de subida de sueldos, ni bajada de paro, ni de precios, de la amnistía, punto. Pues bueno, dijeron que era un golpe de Estado,
Estado, que acababa con la separación de poderes, que suponía la destrucción de España. Bueno, básicamente lo mismo que dijeron de los indultos, recordadlo. Una humillación y traición a España, que al final pues quedó en nada, y desde entonces el apoyo a los partidos independentistas ha disminuido radicalmente. Y es comprensible que la amnistía pudiera generar dudas. A mí mismo me las generó, porque una amnistía nunca es una cosa sencilla. Pero una cosa es eso y otra cosa es aprovechar la amnistía para hablar de dictadura, de gobiernos ilegítimos y directamente de alzamiento nacional, como vimos durante las últimas semanas. Ay, amigos míos, las manifestaciones de la derecha, la calle Borroca. ¿Cuántos grandes momentos nos dejaron esta mezcla extraña entre pijos y nazis a las puertas de la sede del Partido Socialista? La derecha se había vuelto antisistema, pero evidentemente nunca se manifestaron por la sanidad pública, la educación, la subida de salarios o los derechos sociales. Solo se manifiestan cuando pierden las elecciones y se inventan constantemente que España se rompe. Y así les fue las elecciones, que no tuvieron suficientes votos para formar gobierno. Y lo triste es que esto solo les sirvió para aislarlos todavía más. Porque ¿quién iba a pactar con gente que apoya esto? Lo cierto es que cada vez estaban más solos y cada vez estaban más locos. Y entonces se enfadaron con todo el mundo y atacaron a cualquiera que no les diera la razón. De hecho, vimos como hasta llegaron a decir que la Constitución destruye la nación. Y lo mejor de todo, el surgimiento de una derecha republicana. Sí, no va en broma esto. Y en Twitter todavía hubo más. Borbones traidores, desde hoy no me representáis. Felipe traidor. Borbones traidores a España, abajo la monarquía. Ya no lo va a votar, supongo. Vale, de acuerdo. Es cierto que no lo hacían porque realmente creyesen en unos valores republicanos. Simplemente estaban enfadados con Felpudo VI, como le llaman ahora, por haber dejado a Pedro Sánchez presentarse a la investidura. Pero bueno, Felipe, bienvenido al club de enemigos de España. Ya somos uno más. Y por último, como no, tenemos que recordar cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llamó hijo de puta al presidente del gobierno dentro del pleno del Congreso de los Diputados por haberle recordado las declaraciones de Pablo Casado sobre el contrato a dedo que Ayuso le concedió a su hermano en plena pandemia, cuando morían 700 personas al día y por el que recibió 286.000 euros. En España, 700 puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Y aunque luego intentase ocultarlo diciendo que en realidad le había dicho me gusta la fruta, era una mentira tan escandalosa y evidente que tuvo que reconocerlo, y hasta su propio equipo añadió que es lo mínimo que se merece. Y luego dicen que los que crispan son otros, ¿no? Pero bueno, por lo menos no se equivocó citando a Machado como Feijóo, ni tampoco dijo que 1984 de Orwell se escribió en 1984. Pero desde luego sí que le encasquetó una buena cesta de fruta a Feijóo, haciendo referencia al me gusta la fruta para meter también al ya muy distantemente moderado Feijóo dentro de la deriva ultra ayusista del Partido Popular. La pelea Feijóo-Ayuso se viene muy interesante para este año 2024. Y bueno, pues para terminar quiero cerrar este vídeo agradeciéndoos a todos y a todas por haber hecho de este 2023 un año tan completo y al menos para mí tan satisfactorio. Ojalá este 2024 sea aún mejor y sigamos pasándolo también por aquí. Pero sobre todo que España siga siendo un país que mira hacia el futuro y no al pasado, en el que se vivan vidas que merezcan la pena ser vividas, que la felicidad supera la tristeza y al odio, y en el que la libertad deje de ser una cosa para unos pocos con dinero y empiece a serlo para absolutamente todos. Muchas gracias por acompañarme en este 2023 y nos seguimos viendo en 2024. Un abrazo gigantesco.